Son las 9:30. Radio 5, Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a este tramo informativo en Radio Nacional de España en Cartagena, un tramo que ya saben que los martes dedicamos a los compañeros de los medios de comunicación. Tenemos a Virginia Vadillo, corresponsal de la agencia EFE. Virginia, buenos días. Muy buenos días. Y a Gregorio Mármol, el delegado del diario La Verdad en Cartagena. Gregorio, muy buenos días. Buenos días. También tenemos la presencia hoy de Carlos Illán, el editor de Cartagena de hoy, cartagenadeley.com. Carlos, buenos días, por decir algo. Mojado y buenos días. Bueno, pues vamos a empezar a hablar precisamente del tiempo. Vaya un día que nos espera hoy con esos fenómenos costeros adversos, la lluvia, el frío. No sé si ustedes se acordaban ya de estas temperaturas tan inusuales en Cartagena. Bueno, es la época, ¿no? Ya iba siendo hora de que llegara el frío. Lo que pasa es que aquí pasamos de extremo a extremo. Pasamos de casi del verano a estos temporales que, bueno, yo personalmente he sufrido hoy en mis propias carnes porque casi llego aquí al estudio volando, literalmente, con el paraguas, como Mary Poppins. Efectivamente, que aquí no nos conformemos con una cosa que esté bien, una cosa intermedia. Aquí es ya lluvia. Frío no hace, pero sobre todo el viento, ¿no? El viento que bueno, están los paraguas van volando por la calle y la gente pues también. Y claro, incluso yo que he llegado en coche y no he aparcado muy lejos de aquí, pues voy un poquito mojado. Carlos. De la sandalia al paraguas, pero esto es precioso. El año pasado no vimos llover. Hace 2 años sí llovió algo más, pero da gusto cuando llega el otoño, pues que vengan todas las hojas, pasemos frío, nos acurruquemos mejor. Está bonito todo eso. Bueno, pues vamos a hablar de cuestiones que han acontecido en los últimos días. Por ejemplo, ayer se iniciaban otra vez las pesquisas sobre el crimen de Cala Cortina. No sé si están sorprendidos por esas nuevas revelaciones o es algo de lo que esperaban. Bueno, yo la verdad es que no me parece tampoco. Yo creo que con estos temas hay mucho ruido alrededor de la investigación, ¿no? Hay evidentemente unos intereses por parte de la familia en que de la víctima en que todo esto se aclare lo antes posible. Hay también mucho ruido por parte de los jueces defensores de los seis policías que están encarcelados como sospechosos de ese crimen y la verdad es que no me sorprende. La cuestión es que habrá que dejar actuar a la jueza, a ver también, porque de un testigo protegido se ha hablado de todo. Por hablarse ha salido hasta el nombre del testigo protegido, que ya me dirán a mí qué tipo de testigo protegido, o de 2 trabajadores de la autoridad portuaria que también son testigos protegidos, y todo el mundo que sabe que son 2 guardamuelles que estaban de turno. Es decir, esto es una cosa un poco surrealista, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que dejar que la investigación transcurra, dejar a la jueza al fiscal en este caso también trabajar con absoluta tranquilidad. Para mañana está prevista una reconstrucción de los hechos, de lo que cuentan que cuentan que ocurrió aquella noche según los policías, según la versión de los policías, evidentemente. Pero bueno, yo creo que lo importante es dejar trabajar a la justicia. Sobre todo por eso, porque hay muchísimo ruido, muchísimos informes. Hemos visto interpretaciones, por ejemplo, de la autopsia del fallecido, pues hemos visto interpretaciones de mil tipos, sacando detalles de contexto. Por lo tanto, a quien debe valorar, yo creo que no es la opinión pública ni los medios de comunicación, sino que es la juez en este caso que instruye el caso. Y bueno, vamos a esperar a ver qué nos depara en los próximos días este asunto. Y el testigo protegido, por ejemplo, que comparecía ayer, parece que tenía dudas, que no recordaba bien. Yo creo que en parte es un poco lógico por lo que decía Gregorio, que es un tema que está siendo muy comentado. También los testigos tienen mucha presión. Y yo entiendo que es difícil. No me gustaría estar en su piel, la verdad, en la de estos testigos protegidos, porque bueno, pues es un caso del que todo el mundo está muy pendiente, que es muy llamativo, es poco habitual. Parece que, pues bueno, un caso de corrupción, los vemos todos los días, tristemente, pero es así, ¿no? Pero estos casos son menos habituales, todo el mundo está muy pendiente y creo que sí que hay una gran presión, pues eso, por ejemplo, sobre los testigos, que quizás es lo que a esta persona le puede hacer dudar y ya un poco no recordar bien cómo vivió él aquellos momentos.
pues lo que tú comentabas, Gregorio, creo que hay que esperar, que dejar que la investigación siga su curso y no interferir y no perjudicar, ¿no? En un tema tan delicado. Y el hecho de que el comisario y su segundo hayan puesto sus cargos a disposición de los superiores, ¿creéis que puede afectar un...? Yo recuerdo mis años que estuve en deporte, que cuando un entrenador ponía el cargo a disposición del club, Lo ratificaban. No, pero me parecía un poco absurdo, lo digo con sinceridad. Tú siempre estás a disposición de tus superiores. Es decir, tus superiores, si te quieren echar, no hace falta que tú pongas el cargo a tu disposición porque te pegan la patada cuando quieren. Entonces, eso siempre lo entendíamos como una dimisión, entre comillas. Es decir, si tú estás recordando a tu jefe, oye, que me puedes echar. Creo que en este caso no viene a colación, porque el hecho de que haya 6 jóvenes agentes de la escala básica detenidos en una operación que el otro día Cirilo Durán, el jefe superior de Murcia, sacaba el pecho diciendo que ha sido la propia policía la que lo ha puesto a disposición de los jueces, no es para que nadie recuerde a sus superiores que lo pueden echar. Digo, otra cosa es la investigación cómo se haya llevado, porque al parecer no siempre la policía es efectiva, se está matizando mucho. Estaba ahí hablando hace un momento del testigo de ayer. El testigo de ayer es una persona con problemas mentales, tiene problemas para retener, ni se acordaba cuando lo citaron en su casa de que él había ido a testificar en comisaría. O sea, una cuestión que pasó hace unos meses, ese informe en que una persona se presentó para decir que lo había visto, no hay otro informe que diga que se ha comprobado que tiene problemas mentales o que no estaba claro, que no sé qué, para que luego 6, 8 meses después otra vez siga la misma prueba abierta. O sea, hay cosas que también lo de la investigación parecen deficientes en base a la información que recibimos. Es decir, nosotros no estamos metidos dentro del ajo, sino por uno y otro lado recibimos informaciones. El tema de otros fallos, de otras líneas de investigación, porque ahora lo que está claro es que o son los policías o ese crimen... Bueno, también hay una llamada. Bueno, sí, que efectivamente se está hablando de si hubo llamadas, que si hubo una persona que dijo quién eran los supuestos autores del crimen. Y que también había ido una persona, se había ido de viaje aquí, inmediatamente. Vamos, aquí respecto a lo que tú preguntabas, el comisario y el jefe de seguridad ciudadana ponen el cargo a disposición de sus superiores porque sus superiores les dicen que no tienen confianza en ellos y que una manera honrosa de salir de este tema, antes de que los destituyan ellos, es que presenten la dimisión. Que vienen a hacerlo de esa manera. Por cierto, que a mí desde mi punto de vista me parece totalmente excesivo e injusto, entre otras cosas, porque me consta que el comisario y el jefe de seguridad ciudadana, los que conozco, sobre todo el jefe de seguridad ciudadana, son dos profesionales bastante buenos y con una experiencia y una trayectoria acreditadísima, es decir, con muchísimos éxitos profesionales, pero bueno, estas son cosas que ocurren y bueno, tienen que afrontarlas. Y además fueron ellos los primeros. Es decir, cuando hay 6 policías detenidos, yo no digo, insisto siempre, principio de inocencia. Es decir, mientras que no se les juzgue, son inocentes. Pero evidentemente cuando los propios compañeros llevan una investigación y pasan el trance de tener que poner las esposas a 6 compañeros de trabajo, 6 funcionarios, que además el hecho viene agravado precisamente por su condición de policías, pues yo creo que ahí, es decir, no han tapado nada. Yo creo que hay unos indicios y que luego la jueza también, que por cierto tendrá también que determinar la responsabilidad de ellos, pero bueno, que cuando han sido capaces de hacer eso es porque hay unas pruebas, unos indicios que les lleva a pensar en la presunta autoría de estas personas, ¿no? Y además lo que no vale de nada es todas las actuaciones anteriores de la policía, de la comisaría de Cartagena, como la que nos presentaron el martes pasado, con esa aprehensión y la detención de ciudadanos franceses, ¿no? Bueno, pues son cosas distintas, ¿no? Claro, el mal hacer, digamos, de estos policías, si es que finalmente se demuestra que tuvieron que ver con ese crimen, no tiene nada que ver con el resto de funcionarios que trabajan en la comisaría y que ya lo hemos defendido aquí varias veces. Han hecho un trabajo muy bueno en los últimos años, incluido el comisario, que bueno, pues esta forma de presentar su dimisión también es un gesto que un poco le honra, ¿no? Y un poco pues le sitúa al frente de sus responsabilidades. Es verdad que él es el responsable de esa comisaría y bueno, pues si se han cometido ahí hechos delictivos, yo no sé si era necesario o no. La verdad que la investigación pues ha ido funcionando. La propia policía, como decíamos, ha puesto a disposición judicial a estos agentes.
En fin, supongo que bueno, también mucha presión, como comentaba antes, ¿no? Para todos. Lo que quería apuntar simplemente que también esto me parecen algunas cosas raras. Estoy de acuerdo en lo del comisario, no tiene razón de ser que ponga su cargo a disposición, y Damián en el segundo tampoco. Si lo han hecho es que hay alguna historia que no conocemos. O sea, porque no tiene razón que una trayectoria por este hecho cuando ellos se honran de haberlo denunciado. Segundo, es un asunto que está trabado. No hay pruebas directas y 200.000 indicios o no indicios. Y tercero, es que no se avanza. Es decir, que ahora vemos a los abogados más centrados en buscar otras líneas de investigación. Bueno, que nosotros creemos que no se avanza, es decir, porque nosotros tenemos las claves también que nos están dando los abogados defensores. Sí, pero los abogados, en teoría, tienen que preservar la inocencia de sus clientes y están apuntando otras líneas de investigación. Si ellos decir, oye, que no hay ninguna prueba directa, ya me llamaréis. Pero por eso decía Carlos que yo creo, bajo mi punto de vista, hay muchísimo ruido, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, he llegado a leer que la autopsia, pues bueno, ya que no hubo, que no tiene restos de los trajes de fibras, de los trajes de la policía, y yo me preguntaba, esto es a modo de ejemplo, yo me preguntaba, bueno, es que a lo mejor no hubo contacto. En el caso de que fuese como se presume, a lo mejor no hubo contacto porque va a tener fibras, ¿no? Es que ya no tiene fibras de los trajes de los policías, no hubo forcejeo, porque a lo mejor no hubo forcejeo. Pero bueno, que son asuntos en los que yo creo que debe trabajar los profesionales. Debe trabajar la justicia y evitar hacer ruido, y a mí, desde mi punto de vista, creo que flaco favor le están haciendo algunos abogados defensores a sus defendidos. Yo creo que conocemos detalles que a lo mejor son irrelevantes y que no tienen nada que ver, y otros probablemente más importantes no han salido todavía a la luz y no los conoce la opinión pública. Entonces, yo lo veo el futuro más oscuro que lo de por más. Bueno, de eso hablaremos. Otra de las cuestiones que me gustaría tratar hoy es el tema de lo que se ha hablado también en los últimos días, de la Operación Púnica y de la vinculación con Cartagena a través del que fuera alcalde, que no sé si tiene que ver el que fuera alcalde en el año 91, hasta Rajoy decía, el ex alcalde socialista fue hace 20 años y es un empresario cartagenero que hace 20 años fue alcalde de Cartagena. Y todo lo que sea incidir más en su alcaldía, yo creo que María la perdía. Es decir, es un empresario cartagenero que está imputado y que podría o no podría haber hecho cosas irregulares. Punto. Pero no Cartagena. ¿Y qué os parece que lo hayan dejado en libertad? Bueno, eso es un asunto del juez, ¿no? Y de los fiscales, estamos como lo de antes. Es decir, lo que es innegable es que José Antonio Alonso fue detenido, pasó 3 días en el calabozo, declaró ante el juez, salió imputado, acusado todavía, no hay auto de procesamiento, pero vamos, es sospechoso de haber cometido 6 delitos, y el juez, además, en el auto dice que es cabeza de un entramado, es decir, que su papel es relevante. Eso es innegable, porque eso lo dice el auto, no lo digo yo, lo dice el juez. No son 2, ni 3, son 6, y ese papel relevante que el juez Velasco le da. Y a partir de ahí a dejar a la justicia también que trabaje, porque en principio, decías tú, ¿relación con Cartagena? Pues hombre, en principio no hay ningún tipo de relación con Cartagena. Ahí se le investiga pues por su relación, por ejemplo, en el contrato de la Consejería de Turismo, ese contrato para vender paquetes turísticos a través de Internet, que firman o están a punto de firmar con una empresa a la que sí está vinculado José Antonio Alonso, o como han publicado, por ejemplo, en Medios de León, conversaciones con el presidente de la Diputación de León, pues para también obtener algún tipo de contrato. Eso es lo que, de momento, Cartagena se queda fuera de este tema, pero lo que está claro es que José Antonio Alonso ha tenido un papel predominante en negocios urbanísticos realizados en Cartagena, y que personas que están en esa trama, investigadas en esa trama, como por ejemplo David Marjaliza, pues han tenido intereses inmobiliarios en Cartagena. Eso es un hecho, son hechos objetivos. Claro, y él reconoce que conoce a Marjaliza, evidentemente, que conoce a Paco Granados, que conoce a todos los cabecillas. Sí, pero bueno, Paco Granados, por ejemplo, no tiene, en principio no tiene negocios aquí. No aparece, pero Marjaliza sí aparece vinculado a sociedades que sí tienen intereses en Cartagena. Eso sí es innegable. Eso es innegable. Como por ejemplo el Cross, ¿no? Finsa, bueno, y fundamentalmente, por ejemplo, con alguna sociedad que tiene terrenos en Sánchez Norte, en la zona de Mandarache, donde entre otras cosas está proyectada la estación del AVE. En principio también hay una hay una intervención de José Antonio Alonso, intervención en el tema de los terrenos de Finsa. Él dice que es que le llamaron, le pidieron consejo de manera sin ningún tipo de interés pecuniario, que le pidieron consejo por el hecho de conocer muy bien la ciudad, por haber sido alcalde. En fin,
Bueno. Vamos a ver qué también queda de hecho. Yo lo veo como la policía. Hay más indicios y quizás más ruido que nueces. Bueno, pues seguiremos el próximo martes analizando esta y otras cuestiones, como por ejemplo lo que saca hoy el diario La Verdad sobre la estación de autobuses, de la que también hay mucho que hablar. Pues muchísimas gracias a Virginia, Carlos y Gregorio por haber estado en esta tertulia. Les dejamos ya con la programación de Radio Nacional de España. Buenos días. Son las 10 menos cuarto, las 9 menos cuarto en Canarias.